Maestras, maestros, estamos en una etapa en que hemos trasladado la escuela, los cursos de capacitación a los hogares. Le estamos pidiendo que los docentes aprovechemos estas ocasiones para seguir nuestro trabajo de capacitación, de formación profesional. Una de las áreas que nos interesa mucho es las matemáticas y estamos empezando el programa de Matemáticas para Todos a través de la televisión. Síguenos con la primera clase que un servidor va a tener el gusto de presentarles. El tema que vamos a abordar es el desarrollo de la fórmula general. Es un tema del nivel secundaria en el que el maestro generalmente invita al estudiante a resolver una ecuación que tiene este formato. Sin embargo, lo que tenemos que plantear desde un principio es la estrategia didáctica a la hora de llegar al salón de clase. Aquí debemos tener en cuenta que estamos frente a cámaras, que tengo esta limitación del pizarrón, que no puedo interactuar con los estudiantes, con quienes están siguiendo la clase, y por lo tanto la didáctica tiene que considerar eso. Por lo que la primera recomendación es pues no repetir esta clase tal como hoy la estamos instruyendo, estamos dando como ejemplo, sino el maestro, la maestra en clase debe considerar desde el momento en que llega la ambientación que tiene. Uno de los problemas con los que los maestros de matemáticas generalmente lidiamos es la desatención del estudiante, el tedio, el no querer saber mucho de matemáticas, no ponerse a pensar demasiado. Nos pide rápidamente que le digamos cómo se hace, mecanicemos y lleguemos a un resultado. Sin embargo, esto da un problema mayor. Esa forma práctica de llevar las matemáticas, de presentarlas, impide que el joven desarrolle un razonamiento lógico-matemático, impide que por sí mismo empiece a explorar con sus deducciones lógicas resultados matemáticos, que empiece a jugar con ellas e incluso le encuentre el sentido a las matemáticas. La propuesta que en esta ocasión, y que no es la única y que no es la única forma de hacerlo, es buscar a través del razonamiento inductivo o deductivo que el joven vaya construyendo su propio conocimiento. Esto quiere decir que previamente tenemos que conocer muy bien a los estudiantes para saber qué herramientas les tenemos que dar para que él mismo vaya deduciendo, vaya formulando los enunciados matemáticos que lleven a la fórmula general. Ustedes como maestros saben perfectamente en qué momento se usa esta fórmula general, cómo la usamos, cómo desde una expresión, una igualdad cuadrática, empezamos a tratar de encontrar valores reales que puedan satisfacer esta ecuación y que nos digan el valor o valores de X. Es bien conocida pues esta formulación. El planteamiento de ahora es no recetarle al estudiante, decirle esta es la ecuación, esta es la fórmula general y por lo tanto en un ejemplo simple la vamos a aplicar. ¿Cuáles son los valores de la variable X que satisfacen esta ecuación? E inmediatamente planteárselo al estudiante, decirle cómo sustituir los valores que toman las constantes A, B, C en esta parte y cómo sustituirlas acá y encontrar
los dos valores de x que satisfacen esa ecuación. Esa es la forma tradicional y que luego el joven rápidamente aprende, porque solamente consiste en identificar A, que en este caso tendría el valor de 1, identificar B, que sería 5, identificar C, que vale 6, sustituirlo en la fórmula y encontrar los valores de x. Y se dejó de lado toda una oportunidad de invitar al joven a que por él mismo deduzca cómo es que desde aquí se llegó a esta expresión que finalmente nos ayuda a resolver esta ecuación. En el salón de clase, generalmente nosotros ocupamos un lugar espacial y en el desarrollo de las matemáticas, cuando el maestro presume de ser muy ducho en los procedimientos algebraicos de despeje, de deducción matemática, también cometemos algunos errores, como por ejemplo, mientras estamos al estudiante para ir deduciendo, ¿sí?, esta fórmula, el paso de aquí hasta acá por él mismo. No tiene mucho caso que el maestro lo vaya resolviendo y se lo vaya planteando al joven. Estaríamos ahorrándole un mecanismo de deducción, a veces por la prisa, porque ya queremos irnos, porque el niño también, el joven, está harto, ya quiere salir de clase, se quedó de ver con la novia a la salida, con el novio a la salida, y ya no le interesa más lo que quiere hacer. Si nosotros hacemos solamente una presentación de la clase, una exposición, muy probablemente el niño, el joven, se va a desatender en pocos minutos de lo que el maestro o la maestra esté presentando. Por eso tenemos que interactuar, señalar y decirle, por ejemplo, el resultado del producto de estos dos binomios. Retar al joven a que lo haga mentalmente, de que exprese cuáles serían las propiedades de la multiplicación que utilizaríamos ahí, cómo podríamos llegar a la deducción. Voy a irme saltando estos pasos porque ustedes los conocen muy bien. El resultado de este producto, finalmente, pues lo preparamos, ¿sí? X cuadrada más 2x, ¿sí?, más 3x y más 6. Y finalmente entonces tendríamos tenemos que dejar que el estudiante empiece a explorar que una ecuación cuadrática pudo venir de la multiplicación de dos binomios,
que él llegue hasta ahí a través de diversos ejercicios que previamente nosotros pudimos haber preparado. De tal manera que si nosotros le planteamos ir en reversa, decirle cómo llegar de aquí hasta acá, inmediatamente él empiece a razonar y ver la factorización. Por ejemplo, que el último término, que no contiene a la variable x, resulta del producto de los dos elementos independientes del binomio. Que él sepa que el primer término, pueda deducir del primer término, es el cuadrado de este término en común. Estas deducciones van a ser útiles para ir de atrás hacia adelante, ¿sí?, en este procedimiento. Que él pueda identificar que este, como este, tuvieron un origen, el producto de dos binomios. Continuando con el desarrollo, ahora vamos a plantear al estudiante, a invitarlo a que él mismo empiece a preparar su razonamiento deductivo sobre qué estrategia seguir para empezar a regresar de este punto a la multiplicación de dos binomios. Previamente nosotros tendremos que haber preparado estos ejercicios, como por ejemplo este. Un binomio al cuadrado que el alumno podrá desarrollar como si fuera la multiplicación de estos dos, o si previamente él conoce que se trata de un binomio al cuadrado, saber la regla operativa que también en muchas ocasiones se utiliza: el resultado de un binomio al cuadrado, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, perdón. ¿Sí? De esta forma. Este binomio hay que planteárselo al estudiante, que él lo desarrolle como él considere, como él encuentre. Y finalmente, invitarlo a seguir un procedimiento abreviado, que él mismo se encargue de mecanizar este procedimiento. Que él, ya sea por equipos, con la participación de varios de ellos, de los más avanzados, que pudieran decir, adelantarse y decirle: maestro, maestra, ya sé el resultado. O en equipo lograron deducir el mecanismo rápido, el procedimiento rápido para llegar a esta conclusión. Vamos a plantearle otro reto al grupo de jóvenes. Aquí nosotros podemos hacer una pausa y hacer equipos entre los jóvenes y decirles: ahora les va a tocar a ustedes un ejercicio un poquito más difícil, una vez que ustedes ya saben desarrollar un binomio al cuadrado. Por ejemplo, plantearles como reto este ejercicio: ¿cuál es el resultado de elevar al cuadrado este binomio de esa manera compuesta, extraña? El joven tendrá que aportar sus ideas en equipo, el equipo tendrá algún monitor en el que ellos tendrán que ir concluyendo rápidamente cuál sería el resultado, finalmente comparar los resultados entre los equipos y alguno quizá animarlo a que pase a escribir el resultado de este binomio al cuadrado. Ya no lo explico tanto, sé que estoy ante maestros de matemáticas y por lo tanto esto sería pan comido.
Bien, este sería el resultado de elevar al cuadrado este término. Decirle a los niños, a los jóvenes, que empiecen a tratar de deducir de dónde pudo haber provenido esta expresión, ¿sí?, al ver algunas similitudes con esta otra expresión. ¿Cuál va a ser ahora el procedimiento de regresar de aquí hacia acá, pero antes, cómo llegar de aquí a este término? Si nosotros logramos que el joven empiece a participar y a decir, por ejemplo, ¿por qué este término no tiene la A, la constante A, aquí? ¿Qué podríamos hacer en este término para que la A apareciera dividiendo a todos los términos de la igualdad? Habría que ponerle el reto, ¿cuál sería el paso para que este término se parezca cada vez más a este? Si nosotros logramos que este término se parezca más a este, hablo del lado izquierdo de la igualdad, el lado izquierdo de la igualdad se parezca más a este término. ¿Qué podríamos preguntarle, decirle, para que él deduzca cuál es el paso que corresponde para que de aquí lleguemos acá? Vamos a pedirle a todos ustedes que en sus casas, cuando están viendo esto, en un cuaderno, escriban este resultado. En una sección de su cuaderno, tomen nota y escriban este resultado, porque en algún momento del desarrollo quizá tenga que borrarlo y empiece yo a trasladar los pasos algebraicos para llegar finalmente a esta expresión como objetivo. Sabiendo las propiedades de la igualdad a las que el maestro debió haber hecho referencia con anterioridad, en la que el joven ya experimentó cómo utilizar algunas propiedades de la igualdad, por ejemplo, si recordarle un ejercicio sencillo, lo obvio, que estos números siempre van a ser iguales, que si a este número yo lo divido entre 2, podría tener una opción. Y preguntarle al estudiante cuál es la propiedad de la igualdad que estoy utilizando. O hacer un razonamiento lógico de decirle, si de un lado tengo 5 y del otro lado tengo 5, y si yo quiero mantener la igualdad de esta ecuación, lo que yo pudiera hacerle a un lado, tendré que hacérselo al otro lado para que la igualdad persista. De tal manera que aquí esta multiplicación me dé, y de este lado, y por lo tanto persiste la ecuación. Esos ejercicios pues no son en este momento, simplemente lo recuerdo para que el maestro prepare al estudiante y sepa manipular algebraicamente una ecuación. El reto que habrá que lanzarle a los estudiantes es que recuerden cuál es la propiedad que estoy utilizando de las 3 de la igualdad. Una vez que el joven lo hemos preparado para que sepa las propiedades de la igualdad y las utilice en los procedimientos algebraicos que él mismo se imponga o que nosotros encarguemos de ejercicio, podremos entonces fácilmente proceder a aplicarlos en el despeje o intento de despejar X de este término.
Aplicando esa propiedad, en ambos términos de la igualdad estoy aplicando la misma variación a fin de conservar la equivalencia. Si hacemos después la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma en este lado izquierdo, tendríamos entonces valdría aquí la pena hacer que los equipos deduzcan cuáles son las propiedades que he utilizado. Ese sería un ejercicio para que cada equipo vaya planteándose qué propiedades he hecho. Sin embargo, no olvidemos que nosotros tenemos que empujar a que el joven haga este desarrollo, no nosotros. Yo lo estoy presentando hacia ustedes, sé que son muy duchos en matemáticas y obviamente el despeje incluso ustedes lo pueden hacer sin tanta alegoría. Directamente podríamos pasar de aquí a acá o incluso ser más hábiles en esto, pero lo que les estoy planteando al hacerlo en estos pasos es que podamos prever qué ejercicios tenemos que hacer como antecedente en los estudiantes para que por ellos mismos sepan cómo proceder. Este paso aquí ya es muy parecido a esto. Alguien podría decir que este término donde está la C no lo hemos visto acá, por lo tanto voy a aplicar otra propiedad Aquí es otra propiedad también que el estudiante debe conocer, que fue cómo deshacerse de este término del lado izquierdo de la igualdad. Si nosotros vemos, estos números se cancelan. Aquí tenemos la propiedad del elemento neutro de la suma, por lo tanto, intencionalmente he dejado este espacio para saber integrar este elemento a la ecuación. Utilizando las propiedades multimensionadas de la igualdad, aquí podríamos proceder lo siguiente: sumar el mismo término a ambos lados de la ecuación y la igualdad persiste. Bien, aquí hemos dado un paso trascendental en el procedimiento en el que hemos logrado que esta parte izquierda de la ecuación se parezca a esta parte solo en el lado izquierdo. A estas alturas el joven deberá haber entendido, podrá hacer el paso sencillo de factorizar la parte izquierda como este término, puesto que él ya hizo esta expresión en un término cuadrático. Entonces, esta parte es exactamente igual a esta parte, pero aquí no se ha desarrollado todavía. Y por lo tanto tendremos entonces que es esta parte factorizada, ¿sí? Es igual
Y bien, prácticamente el problema está resuelto. Lo siguiente será un reto para los estudiantes, para los maestros, las maestras, de cómo concluir. Seguir despejando X de este lado con las propiedades algebraicas que conocemos para finalmente dejar solo X aquí. Bien, la deducción casi está hecha. Algunos dirán que todavía no se parece, pero ya las maestras, los maestros inmediatamente vieron pues que en la suma el orden de los sumandos no altera el resultado. Esto fácilmente se puede cambiar y una pequeña acotación. Este signo positivo que he venido arrastrando desde aquí tiene una explicación cuando nosotros sabemos que un número al cuadrado puede provenir de un número negativo o de un número positivo. ¿Qué estoy diciendo? Que por ejemplo el 4 puede provenir de la multiplicación de menos 2 por menos 2 o de 2 por 2. Por lo tanto, la raíz del número 4 puede ser cualquiera de estos dos, tanto negativo como positivo. Ambos productos dan 4 positivo, por lo tanto, se considera siempre que hay que estar arrastrando estos términos y finalmente tendríamos las dos raíces o los dos valores reales que pueden ser la solución de una ecuación cuadrática a través del uso de la fórmula general. Esta es la deducción completa, ya ustedes fácilmente podrán haber arreglado y recuerden, el reto que como maestros, maestras debemos tener es que no el estudiante aprenda nuestro procedimiento, se lo memorice y finalmente en un examen lo repita. Ese es un error que al final tiene un costo. Nuestros estudiantes que han pasado de esa manera, cuando vienen evaluaciones donde lo que se le pide al estudiante es ese razonamiento lógico-matemático que debe tener para la solución de un problema, lo exhiba, lo pueda hacer. Si nosotros inhibimos al joven en estos procedimientos por facilitarnos las cosas o facilitarle a él esto, estamos dando al traste con la pretensión de estos cursos de matemáticas para todos. Tareas o retos para el profesor de matemáticas. ¿Qué es el constructivismo? ¿Cuáles son las propiedades de la suma y la multiplicación que se utilizaron para obtener el resultado al multiplicar estos binomios? X más 2 por X más 3. X al cuadrado más 5X más 6. ¿Cómo el maestro puede intuir que en algún momento del despeje de X de la ecuación? AX al cuadrado más BX más C igual a 0. De entre los pasos, aparecerá en uno de los sumandos del lado izquierdo de la ecuación el término b sobre 2a. ¿Qué propiedades de la igualdad de la suma y de la multiplicación se utilizaron en el despeje de x desde la ecuación? Ax al cuadrado más bx más c igual a 0, hasta llegar a la fórmula general. X igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces el producto de a por c, todo lo anterior dividido entre 2a.
¿Con qué ejemplo de aplicación práctica dentro del contexto de sus alumnos y la escuela los motivaría a seguir su clase sin aburrimiento o tedio? ¿Qué dinámicas de grupo tendría que aplicar para lograr la participación activa en el salón de clases para el descubrimiento del conocimiento por los estudiantes?